Te presento las 9 peores goleadas a la selección Colombia. Ahora vamos a ver la contraparte del video anterior, así como vimos las partes positivas de cómo Colombia degustaba de humillar a otras selecciones nacionales. Procederemos ahora a mirar y recordar las peores humillaciones que la selección cafetera ha recibido con lo largo de los años. Prepárate porque te sorprenderás bastante de ver que han sido más las goleadas que hemos recibido de las que hemos propinado. Países que de verdad nos han metido una gran cantidad de goles en las nalgas y no andan festejándolo todo el tiempo, como nosotros que aún no superamos lo del 5-0 a Argentina, que ni de lejos se compara con lo de este video. Puesto número 9. Ecuador 6, Colombia 1. Comencemos hablando de la más reciente humillada que le han hecho a la selección tricolor. Por la cuarta fecha de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, Ecuador y Colombia se medían en Quito en el Rodrigo Paz Delgado sin público, esto debido a la pandemia del coronavirus, y este factor es lo único positivo que tuvo Colombia en esa trágica tarde. Los dirigidos por Carlos Queiroz solo tuvieron dos claras en el partido, la llegada al estadio y el penal que convirtió James Rodríguez como el único tanto para Colombia, porque por su parte Ecuador nos daría un baile memorable. Jugadores como Gonzalo Plata, Ángel Mena, Pervis Estupiñán, Michael Estrada, Robert Arboleda y Javier Arriaga fueron los autores de los 6 goles para Ecuador. Lo positivo de esto es que Colombia sacó a la luz problemas en el vestuario y un Queiroz abatido que tuvo que renunciar a la selección para luego traer a Reinaldo Rueda para no clasificar al Mundial, así que good ending para Colombia. Puesto número 8. Paraguay 5, Colombia 0. ¿Te acuerdas de la Copa América de Venezuela en el año 2007? Si no es el caso, lo comprendo, es bueno no recordarlo, o mejor, olvidarlo, porque este torneo es la peor participación que ha tenido Colombia en lo que va de este siglo. Con técnico colombiano a bordo y una camada de jugadores muy limitados sin recursos, fue perfecto para que Colombia se fuera en primera fase. Nada más empezar, Colombia enfrentaría a Paraguay y desde ese partido se sabía que Colombia solo fue a dar un paseo en el país vecino porque de fútbol ni qué decir. 5 goles propinó Paraguay a la tricolor, con un partido mágico de Roque Santa Cruz quien marcó 3 goles y El Salvador Cabañas que volvió loca a la defensa colombiana marcando los otros 2 tantos definitivos. Sentenciaron la suerte de Colombia. Esta es la mayor goleada que ha recibido Colombia en una Copa América en tiempos modernos, pero no de su historia. Para eso, en los próximos puestos viajaremos en el tiempo y descubriremos cuál es la mayor goleada que ha recibido la tricolor en una Copa América en su historia. Por ahora, deleítate saber que después de este partido, Colombia perdería contra Argentina 4-2, luego le ganaría a la eliminada y poderosísima Estados Unidos 1-0. Eran tiempos oscuros de la selección Colombia y del fútbol colombiano. Puesto número 7. Brasil 6, Colombia 0. Vamos escalando poco a poco la cantidad de goles que le han hecho a la selección colombiana. Turno ahora, Brasil. La canariña se enfrentó a la tricolor en 1977 por las eliminatorias al Mundial de Argentina 1978. En esos tiempos era diferente el formato de partidos para clasificar en un mundial. Como lo eran 9 selecciones, se dividían en grupos de 3 y el primero de cada grupo clasificaba a la Copa del Mundo. Colombia le tocó el grupo 1 con Paraguay y la mencionada Brasil. Con Paraguay sacó un empate en Asunción y derrota en Bogotá, por lo que le quedaba enfrentarse a la verde amarela, todo por el todo. La gente colombiana, como de costumbre, se ilusionó al empatar en Bogotá, en el Campín en la ida, sin imaginarse la catástrofe que sufrirían en el mítico estadio El Maracaná. En la vuelta, y con más de 100.000 espectadores brasileños, los dirigidos por Claudio Coutinho bailaron, despedazaron y humillaron a los dirigidos por el yugoslavo Vlatko Vidic. Brasil vestía de azul, lograron anotar Roberto con 2 goles, Marinho Chagas también con otros 2 tantos, el legendario Zico y Rivelino, el rey de la elástica, sentenció uno de los peores partidos que se le hayan visto a Colombia. Ni Willington Ortiz, quien jugó ese partido, pudo hacer nada. Como dato curioso, luego de que Brasil anotara el 4º gol por medio de Marinho Chagas, el jugador colombiano Eduardo Vilarete, al ver que el brasileño se demoraba celebrándolo, agarró el balón y se sentó en la mitad de la cancha, demostrando la frustración que todo un país también sentía cuando el fútbol no era lo nuestro. Una imagen que fue muy criticada en Colombia, pero también muy recordada. Puesto número 6. Chile 7, Colombia 2. El 1 de agosto de 1965, Chile y Colombia se verían las caras en Santiago por las eliminatorias al Mundial de Inglaterra 1966.
Con el formato antiguo de 3 grupos en donde cada una tendría 3 selecciones, la primera selección de cada grupo clasificaría. Colombia le tocó a Chile y Ecuador en el grupo 2. Era fácil, ¿no? No estaba ni Brasil de Pelé, ni Argentina, ni Uruguay, que eran las selecciones más fuertes de Conmebol. Por ende, cualquiera pensaría que Colombia le tocó un grupo tan fácil que podrían llegar a clasificar. Pues con Ecuador perdieron tanto en Bogotá como en Quito en julio, y en agosto le tocaría enfrentarse a la Roja. Cualquier persona pensaría que Colombia sacaría motivación suficiente para no dejarse amedrentar y sacar un buen resultado que lo mantuviera vivo en la clasificación al Mundial. Pero recuerda que estamos en una época en donde el futbolista colombiano no tenía los recursos ni la moral de defender su patria en el fútbol, y lo que se llevaron de Chile fueron 7 goles. Desde el minuto 10 hasta el 69, Chile aplastaba 7-0 a los cafetaleros. De no ser por Hermenegildo II Segrera Morán, quien anotó el minuto 82 y 88 para los colombianos, estaríamos hablando del peor resultado en clasificatorias a una Copa del Mundo. Después de ello, Colombia le ganó 2-0 a Chile en Bogotá, pero ya estaba eliminada, así que solo era por salvar el orgullo y el honor. Puesto número 5. Uruguay 7, Colombia 0. Cada vez más viajamos en el tiempo y cada vez más vamos descubriendo las páginas oscuras de la tricolor. Agárrate bien porque a partir de aquí verás las peores humillaciones que Colombia ha recibido en su historia. Además de que no seré tan detallista de los autores de los goles porque la verdad o la gente no nos recuerda o tal vez es mi flojera de investigar. Sí, creo que es la segunda. Campeonato Sudamericano de Chile de 1945. Así era antes como se llamaba la Copa América. Y con tan solo decirte que Brasil, Argentina y Uruguay eran los que más campeonaban de esas épocas, de antemano te digo que si escuchas una de estas 3 selecciones, intenta adivinar rápido cuántos goles le hicieron a la tricolor. Este torneo de 1945 fue la primera vez que Colombia participó en una Copa América en su historia. Al ser una selección novata para afrontar este reto, te imaginarás cómo le dieron su bienvenida. Primero perdió contra Brasil 3-0 en la primera fecha, y luego se enfrentó a Uruguay, que en ese tiempo era la mejor selección de Latinoamérica. Sencillamente los charrúas aplastaron a los colombianos y no era para menos. Esa selección celeste tenía jugadores que fueron campeones en 1930 y que lo serían después en 1950. No era sorpresa para Colombia que les darían por el ojete. Aunque de manera sorpresiva y con esa goleada y otra más de este mismo torneo que hablaremos en más adelante, Colombia terminó quinta de 7 selecciones, superando a Bolivia y Ecuador. Si te preguntas cuáles fueron los autores de los goles, te los diré rápidamente. Atilio García por 2, José García también por 2, Roberto Porta, José María Ortiz y Juan Pedro Rifo. Puesto número 4. Argentina, Colombia, 8-2. 10 años después, en el Campeonato Sudamericano de Perú de 1957, Argentina y Colombia se medirían en Lima en la primera fecha de ese torneo. La albiceleste salió a buscar la copa y no tuvo piedad en quien se le cruzara en el camino para conquistar el título. Una de sus víctimas fue Colombia. Con tan solo decir que al acabar el primer tiempo ya perdían por 4-0. En el segundo tiempo Colombia descontaría con Delio Maravilla Gamboa y Alberto Valencia, indicando que probablemente los cafeteros tendrían las agallas para empatar y quizás, ¿por qué no?, ganar remontándolo. Eso de pronto sucedió en otro universo paralelo, porque en esta realidad Argentina le metería otros 4 goles finalizando con un marcador de 8-2. La figura y goleador de ese partido sería Humberto Maschio, quien fue el encargado de meter 4 goles, 2 en el primer tiempo y los otros 2 en el segundo. Argentina sería la campeona y Colombia de nuevo sería quinta. Puesto número 3. Argentina, Colombia, 9-1. Volvemos de nuevo al Campeonato Sudamericano de Chile de 1945. Luego de que Colombia fuera goleado por los charrúas 7-0, perderían contra Chile 2-0 y esa mala suerte no cambiaría para nada, más bien empeoró cuando les tocó enfrentarse al albiceleste. Los dirigidos por Guillermo Stabile no tuvieron piedad y hasta el minuto 3 Colombia podía decir que le estaban empatando una selección fuerte del momento, ya que René Pontoni puso el primero en dicho minuto y después al minuto 7. Y después vino más la oleada de goles. Norberto Méndez por 2, Rinaldo Martino, Mario Boye, Félix Tostao y Juan José Ferraro, también por 2, pusieron los definitivos para Argentina. Por su parte, Colombia marcó por medio de Arturo Mendoza al minuto 52, que como otro dato curioso, este es el primer gol que Colombia marcó en una Copa América.
Para ser una selección que disputaba su primer torneo internacional, recibir 2 goleadas de escándalo y quedar quinta de 7 selecciones, no lo sé, para mí no está tan mal. ¿Ustedes qué dicen? Puesto número 2. Brasil, Colombia, 9-0. Tranquilos, no es el londrinazo. Este partido fue por el Campeonato Sudamericano de 1957. ¿En serio creían que Brasil se iba a quedar afuera de golear por más de 7 goles a Colombia? Esto se dio por la cuarta fecha del certamen. Luego de comenzar esta Copa América con una goleada recibida por parte de Argentina de 8-2, que fue la del puesto anterior, vendría una victoria de 1-0 a Uruguay y una derrota 3-2 con Chile. Cuando parecía que Colombia por fin estaba agarrando confianza y regularidad en su juego, vino Brasil y dijo: ¡Espérate! ¡Faltas tú para sacarte a bailar samba! Y dicho y hecho, Brasil sacó a bailar a Colombia por medio de 2 goles de Didi, doblete de Pepe, 1 de Cicinho y 5 goles de Evaristo de Macedo, convirtiéndose en el hombre del partido, y empataba a Scarone de Uruguay y a un jugador argentino que no sé cuál es su nombre, como el récord de un futbolista que marcaba muchos goles en un mismo partido de Copa América. Esta, mi querido espectador o espectadora, es la peor goleada que le han hecho a la selección colombiana de mayores en una Copa América y en cualquier competición. Pero falta una. ¿Quieres saber cuál es? Sucedió en una categoría menor, en el año 2000. ¿Ya sabes cuál es? Pues vamos a ello. Puesto número 1. Brasil, Colombia, 9-0. En este puesto te presento el londrinazo, las mismas selecciones con el mismo marcador, Brasil goleando 9-0 a Colombia. Pero este es mucho más especial, no solo porque es muy reciente, sino que tiene el condimento de ser la mayor vergüenza que a nivel internacional la selección colombiana le haya dado como imagen al mundo del fútbol por su contexto. Era el año 2000, se disputaba el preolímpico sub-23 en Londrina, Brasil. Colombia le tocó el grupo A con la local Brasil, Chile, Venezuela y Ecuador. Javier Álvarez era el que dirigía a la tricolor en ese campeonato, y desde la primera fecha hasta la penúltima, Colombia le fue bien, ganándole a Ecuador 4-2, empatando con Venezuela 1-1 y goleando 5-1 a Chile. Para este punto, Colombia era líder de la tabla con 7 puntos y con 6 goles de diferencia. Segunda era Brasil con mismos puntos, pero con 3 goles de diferencia, ambas clasificándose, y Chile se estaba quedando fuera de los Juegos Olímpicos al estar tercera con mismos puntos, pero con 0 goles de diferencia. En ese momento del tiempo, era técnicamente imposible que Colombia quedara eliminada de los Olímpicos de Sydney. Para ello tendría que recibir más de 6 goles de Brasil, quienes se enfrentarían en la última fecha. Por eso ya toda Colombia celebraba, la prensa, los aficionados, todo el mundo celebraba la clasificación anticipada de la tricolor al torneo olímpico. Pero recuerda que este video se trata de las peores goleadas que le han hecho a la selección. Por ello, no recibieron ni 1, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5. 9 goles fue lo que Brasil le dio a Colombia. Este partido quedó como una cicatriz de la que es imposible sanar para los colombianos. Sin duda el mayor ridículo en toda su historia, ya que tenían todo, literalmente todo para clasificar a Sydney y se dejaron coger metiéndose 9. Como dato curioso, se dice que el día anterior a ese partido, los jugadores de Colombia tenían tanto miedo de enfrentarse a Brasil que tuvieron que dormir con todo el uniforme puesto de la selección para que pudieran estar tranquilos y acostumbrarse al ambiente que iban a vivir al día siguiente. Lo mejor de todo esto se lo llevó Chile. Sus jugadores ya estaban empacando maletas y otros estaban en el aeropuerto listos para irse a sus casas, pues porque era comprensible, era muy difícil que Colombia se dejara golear con semejante magnitud. Te invito a que imagines la reacción de los chilenos cuando les dijeron que no se fueran, que Brasil hizo lo suyo, los ayudó y que ahora podían soñar con ir a los Juegos Olímpicos. Como dijo Fabián Vargas: después de la gran hazaña viene la gran cagada. Y eso es todo, mis guateros y guateras. No olviden aplicar el SLC. Un abrazote y nos vemos.